Estamos ya listos. Pasamos los primeros 5 minutos y podemos en este tiempo orar, pedir que Dios nos guíe y pedir entonces que nuestro Dios sea el que nos muestre cuál es el proyecto para el día de hoy. Hermano Raúl, ¿nos puede usted guiar en la oración, por favor, en esta tarde? Claro que sí, con mucho gusto. Bendito Señor, Rey de Reyes, gracias te damos porque nos permites acercarnos en oración al trono de gracia confiadamente. Quiero agradecerte que nos permites a cada uno de los que estamos presentes a través de Zoom poder aprender más, Señor, para poder desenvolvernos de esta manera para tu gloria. Gracias te doy porque has puesto en nuestro camino al Pastor Limón. Quiero pedirte especialmente para que le sigas dando salud a él y a los que lo rodean y sabiduría, bendito Padre Celestial. También a mis hermanos, Señor, para que también tengan esa sabiduría y puedan el día de hoy aprovechar al máximo lo que vamos a aprender. Bendito Señor Jesús, bendito Padre Celestial, lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Gracias a Dios. Ahí estamos ya, hermanos. Bueno, pues, primero, Damián, gracias. Qué bueno que estás por aquí de vuelta. Por aquí seguimos. Bueno, ¿qué les parece si me empiezan contando un poco sobre su diagnóstico de iglesia, del culto? ¿Cómo les fue con su diagnóstico? ¿Cómo ven? ¿Qué cambios creen que es necesario desarrollar en cada uno de los lugares donde están? En fin, cuéntenme un poco acerca de eso. ¿Es necesario hacer cambios? ¿No es necesario hacer ningún cambio? Dices, a lo mejor dices, bueno, estamos muy bien así, ¿sabes? Cuéntenos. Compártanos cómo está esa situación con ustedes en la iglesia local, en fin. Platícanos un poco acerca de ello. Muy bien. ¿Alguien nos quiere empezar a contar algo? Si me permiten, A ver, ¿no? me hizo pensar esos 12 puntos, 12, sí fueron 12 puntos, me hizo pensar en una historia clínica como lo hacen los médicos, ¿no? Y en función de cada uno de los puntos, sugerir cambios o sugerir que se mantenga, pero cada uno de los puntos, ¿no? Como cuando la historia clínica es cómo come, a qué horas duerme, cómo se baña, qué ejercicio, etcétera, etcétera, y decir en cada uno, pues ahora tiene usted que comer más de esto, y en el otro, hace usted ejercicio, no, bueno, ahora tendrá que hacer ejercicio, o al revés, bájele a este y haga este otro. Entonces, Sí. cada uno de los puntos, hacer un análisis profundo en función del conocimiento de la iglesia, ¿no? Es decir, alguien podría decir, bueno, pues este punto es bien importante analizarlo, pero si uno no está viendo al paciente, uno no está viendo a la iglesia, pues por más visión que pueda tener el que esté haciendo el análisis, pues va a ser errónea porque tienes que tener enfrente al paciente. Y entonces vamos al siguiente punto y con esto termino. Un análisis como este solamente lo puede hacer el hermano, el pastor, el encargado, no sé, el misionero, por ejemplo, que tenga experiencia. Es decir, un médico podrá hacer una historia clínica y preguntar, pero si no tiene experiencia, no va a detectar los elementos sutiles de cada uno de los puntos. Entonces yo creo que esto lo tiene que hacer un elemento, un hermano o hermana que tenga experiencia y que tenga deseo y la voluntad de hacer cambios, porque finalmente, aunque sea el doctor, pues en este caso tiene la categoría de paciente, ¿no? Porque también le va a tocar el cambio. Sí, así es. Efectivamente, sí tienes que saber un poco acerca de este asunto. Sí es, déjenme decirles,
Este no es una charla donde estemos pensando explícitamente en nuevos creyentes. Esta es una charla donde estamos hablando de gente que está involucrada en mayor o en menor grado con los ministerios y que están trabajando desde diferentes perspectivas en aplicar cosas y que quieren de alguna manera intentar desarrollar cambios para la vida de su iglesia o mejorar lo que estén haciendo, ¿no? Por supuesto, esa es la intención finalmente. Entonces, de facto, estamos asumiendo que son personas, además, los que hoy estamos aquí, que estamos vinculados no solamente con la iglesia, sino que además tenemos interés en el desarrollo mismo del proyecto de iglesia. Entonces, cuando estamos pensando en ese asunto, alguien debe saber un mínimo de liturgia y tener cierta idea de lo que se está haciendo como para poder analizar un estilo de culto. Pero también al mismo tiempo hay algo que estoy asumiendo un poquito. ¿Cuál es el escenario deseado en el ámbito litúrgico al cual estoy queriendo caminar, ¿no? Porque eso es algo real, o sea, no es solamente se trata de decir, ah, sí, estamos bien. Bueno, ¿sabe? La mayor parte de las iglesias en algún momento asumen que ahí están bien, que ahí la van llevando. Y si ese es el entorno desde el cual vamos a desarrollar las cosas, muy probablemente no voy a intentar desarrollar algo más. Porque precisamente tenemos que aprender a desarrollar una actitud crítica, no criticona, como lo he mencionado antes, pero sí crítica acerca de qué es lo que queremos hacer. Ahora, hoy las dos sesiones anteriores eran, a ver, ¿dónde estamos? Eran básicamente responder a esa pregunta, ¿en dónde estamos? Ahora, ya que más o menos sabemos en dónde estamos, ahora es importantísimo a dónde queremos ir. El área del diagnóstico de verdad es tan importante. Déjame nada más recordar uno de esos personajes de televisión, el Dr. House. El diagnóstico es a veces horroroso, pero es necesario. Si no puedes diagnosticar y a veces no vas a salir tan bien parado como pastor dentro de nuestro liderazgo, etcétera, hay un ejercicio que ya no me dio tiempo la semana pasada, pero el ejercicio es muy sencillo, incluso están los elementos para hacerlos en línea, pueden ustedes hacerlo en línea, buscan la página de la red de multiplicación, me parece hasta donde recuerdo se tienen que inscribir y pueden hacer el diagnóstico de tomen el pulso en línea a su iglesia. Entonces, como es muy fácil, digo, en el sentido de que las herramientas ya están disponibles, en ese sentido es útil, pero le voy a decir por qué. La herramienta de tomen el pulso a su iglesia está hecha a partir de la apreciación de cada persona. Imagínense que en este pequeño trabajo donde ahorita somos 21 personas. Cada uno de nosotros tiene ciertas perspectivas acerca de cómo está caminando el liderazgo, de cómo está el culto y de cómo está la visión y la misión de la iglesia, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste aquella herramienta de tomar el pulso a su iglesia? Pues algo muy sencillo. Simplemente es hacer un diálogo con la iglesia abierto, sencillo, donde al estarles diciendo este diagnóstico, lo que se trata es algo muy sencillo. ¿Cuál es la opinión de Samuel sobre el liderazgo de la iglesia? Estoy casi seguro que la opinión de Samuel puede ser diferente de la de Sofía o de la de Teresa. ¿Por qué? Pues porque lo ven desde diferentes personas. Adalid es más joven. Entonces, Adalid comúnmente puedes tener una apreciación distinta de lo que Eliud puede desarrollar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de diferentes formas de apreciar las cosas. Ahora, ¿por qué es importante un ejercicio de ese estilo? Bueno, precisamente porque como haces una encuesta, no lo que tú estás apreciando, sino lo que la iglesia aprecia, y si puedo decirlo así, a veces sí es necesario tomar tiempo y sentarse a hacer la encuesta y revisar qué opinan también los demás. Y en la suma de eso, más o menos les va a dar
ciertas áreas donde dices, aquí tenemos más necesidades, acá la estamos más o menos llevando bien, etcétera. Entonces, la herramienta de verdad es útil, pero de verdad les digo, entre más tiempo puedan dedicar al análisis de la iglesia, a ver cómo es que están caminando las cosas, cómo es que la gente está haciéndolo. Si ustedes ocupan tiempo en ese renglón, créanme que va a ser mucho más interesante las propuestas que van a poder obtener después. Insisto, si no sabemos en dónde estamos, difícilmente vamos a poder hacer algo más. O nuestras apreciaciones van a ser muy, muy parciales. Bueno, ok, déjame empezar entonces con uno de los temas de aquí, en este caso. Déjame pasar esto aquí a otro lado. Y yo espero que con esto ahorita iniciamos nuestra charla. Bueno, ampliamos nuestra charla. Bueno, espero yo que ustedes ya tengan ahí en pantalla nuestro tema. Okay, vamos aquí. Supongo que están viendo mi pantalla. Sí, pastor. Sí, perfecto, gracias. Sí. Muy bien. Hoy vamos a hacer una visión general de qué es esto de este asunto de planeación estratégica y solamente vamos a iniciar con el primer punto al final. Pero son 6 puntos que tenemos que considerar acerca de planeación estratégica. Los vamos a ver ahorita de forma así muy, muy amplia. Y después hacemos un pequeño recesito y empezamos a trabajar con el primer tema. Bien, ahora, sobre planeación estratégica. El primer punto es, una de las situaciones que más aquejan a la vida de las iglesias, de los pastorados, etcétera, es algo que alguien describió como el síndrome de Colón. ¿En qué consiste eso? Y a lo mejor es un poco visible, pero dice, bueno, Colón cuando zarpó no sabía a dónde iba. Él creía que iba a las Indias. Cuando llegó, no sabía tampoco en dónde estaba. Esa es la realidad, porque no llegó a las Indias, llegó a las Antillas, o lo que después serían las Antillas holandesas, como después las conoceremos. ¿Y qué ocurre? Y cuando regresó, la realidad es que tampoco sabía a dónde estaba. Esto pasa en muchísimas ocasiones en la vida de las iglesias cuando se trata de tratar de fijar el rumbo hacia dónde van cada uno de nosotros. Entonces, con esta dinámica, obviamente, es un poquito más complicado la idea de poder desarrollar proyectos. Entonces, siempre tenemos que asumir que esta parte es algo que tenemos la necesidad de superar. La iglesia no puede permanecer en este llamado síndrome de Colón, ¿no? Sino que necesitamos saber dónde estamos, a dónde vamos y cómo es que vamos incluso a llegar ahí. Entonces, el proceso de planeación estratégica, primero, es un proceso de cambio dinámico, es decir, no es algo que se escribe con tinta y que es inamovible, no es que se trata de la ley de Media y de Persia. También, al mismo tiempo que estamos hablando de que es un cambio dinámico y que tenemos que irlo de alguna manera, no solamente actuando, y déjame decir por qué esta idea de un cambio dinámico. Primero, porque dependemos de la acción del Espíritu de Dios. No es algo que nosotros desarrollamos o actuamos por cuenta propia. Siempre vamos a actuar en la dependencia del Espíritu, en primer lugar. Entonces, número 2, las personas en la iglesia con las que estamos trabajando son personas que son voluntarios, todos ellos. Los hermanos, las hermanas, los hombres, las mujeres, las organizaciones, etcétera, no están al servicio del pastor. Es un proceso dinámico y, debo decirlo aquí, tenemos que aprender a trabajar con voluntarios.
porque finalmente cada uno de ellos son voluntarios. Es que son miembros de la iglesia y es obligación. No es precisamente así. Es un proceso dinámico por todo esto. Ahora, por eso es que es necesario en más de una ocasión seguramente hacer ajustes al proceso. ¿Es un proceso intuitivo? Sí, porque aunque lo escribas y demás, tienes que estar al pendiente de cómo están dándose las cosas, incluso para no perder el rumbo. Una de las circunstancias muy claras acerca de esto es que constantemente tenemos que estar revisando si no hemos perdido el rumbo. ¿Es un proceso direccional? Sí, no solamente porque tengamos una dirección, sino porque se trata de ir también dando dirección a los demás participantes de este ministerio, del equipo de trabajo, que finalmente es la totalidad de la iglesia, y ahí hay cosas que tenemos que estar constantemente haciendo, precisamente para que ellos puedan participar, para que se puedan involucrar. Entonces, un asunto importantísimo en este trabajo tiene que ver cómo ayudas a que los demás no solamente obedezcan instrucciones, sino que cada uno de ellos se sume de manera personal, y en ese sumarse de manera personal también aporte lo que de alguna manera Dios le ha dado a él, pero al mismo tiempo que conservemos la dirección que necesitamos llevar, porque si no, también podemos extraviarnos en todo el proceso. Es un medio, por supuesto, también para tomar decisiones. Si tienes una ruta, y después tendremos que hablar de forma muy sencilla, pero tenemos que hablar de una ruta crítica. Si hay una ruta crítica a la que estamos siguiendo, entonces tenemos que ir viendo en qué manera esa ruta se está cumpliendo. Si no la estamos cumpliendo, es probable que tengamos que incluso que revisar el proceso, o incluso irnos todavía más atrás y asegurar si la meta, la visión que tenemos realmente corresponde al proyecto que Dios nos ha dado. Entonces, por eso es que la planeación estratégica no es así como que no se trata de engranes, que en medio de una maquinaria que deben de actuar todos al unísono y justo en el tiempo y en los tiempos y los movimientos que se hayan designado, sino que estamos hablando de procesos humanos, y como procesos humanos siempre tendrán características totalmente distintas a los procesos mecánicos. No, este no es un proceso mecánico, es un proceso humano, y además, debo decirlo así, como parte importante, debe de estar motivado por la fe. Entonces, en medio de esto, y el primer punto, de forma natural, debería de ser entonces la idea de saber a dónde vamos. Esta idea de saber a dónde vamos incluye distintos elementos. Lo primero de ellos, propósito. ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que nos está moviendo? ¿Para qué estamos aquí? Entonces, en ese sentido es muy importante saber qué estamos haciendo, para qué venimos aquí. ¿Venimos a pasar el tiempo? ¿Venimos a entretenernos? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? Es algo que pues, yo no tengo que definirlo realmente, porque en ese sentido ya hay muchas cosas que están definidas. Dígame alguno de los que están aquí. ¿Cuál es el propósito del ser humano? O en la versión confesional diría, ¿cuál es el fin principal del ser humano? Entonces, uno de ustedes, si me dices. Glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Exacto. Entonces ya sabemos un poco para qué estamos aquí. Gracias, Luis. Entonces ya sabemos para qué es. Ese es el propósito, ¿no? Por eso les decía, tampoco tenemos que reinventar todo, porque hay cosas que a través de la lectura de la Biblia ya sabemos. El propósito de Dios es glorificar a Dios y disfrutar de su presencia siempre, ¿no? ¿Cuáles son los valores que defendemos? Dígame algunos de ellos. Si quiere usar la versión bíblica, está bien. Si quiere usar la versión confesional, también está bien. ¿Alguien nos quiere compartir cuáles son los valores que usamos? La verdad. Ok, la verdad. Ok, perfecto. Otro. Integridad. Amén, muy bien, gracias, Raúl. Verdad, identidad, integridad. Ok, ¿qué más? El evangelio, ¿les parece bien?
para tratar de usar una palabra a lo mejor que puede englobar mucho de todo esto, ¿ok? ¿Qué más? Una La teología fe. reformada, ¿sí? Sí. La fe, claro. Una teología reformada. Entonces, si puedo decirlo así, hace unos días estaba haciendo una charla, estaba charlando con alguien más acerca de esto, y decía, mira, en ese sentido, nuestros valores centrales al respecto de la fe simplemente no son canjeables. O sea, ¿en qué creo? Está definido ya para mí como parte de formar parte de una iglesia presbiteriana. Soy un oficial de la iglesia presbiteriana junto con ancianos y diáconos. No sería el único, pero como oficiales de la iglesia, incluso asumimos un compromiso que no asumen, por cierto, todos los miembros de la iglesia. Los miembros de la iglesia, si ustedes revisan en los manuales de recepción de miembros y todo lo demás, en la misma constitución de la iglesia, ellos asumen solamente sus valores como creyentes, pero los oficiales de la iglesia sí asumimos incluso lo que la constitución de la iglesia menciona, por ejemplo, acerca de las confesiones de fe, por mencionar uno de tantos, ¿no? Y esos simplemente no son negociables. Hay otras cosas que podemos cambiar, hay otras que podemos acomodarnos, pero hay una serie de valores que no van a ser negociables. Insisto, la Biblia ya tiene mucho, por un lado, que decirnos acerca de esto, y la identidad como parte de la iglesia, pues también tiene otra serie de elementos que nos aporta. Bien, la misión. Ahora sí, entramos un poquito más a los detalles. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Hacia dónde vamos? En la primera sesión vimos de forma muy sintética estas ideas de cuál es la misión y la visión, ¿no? Entonces, misión y visión ya los hemos considerado en algún momento anterior, ¿no? O sea, entonces, al ratito vamos a sentarnos un poquito más adelante. ¿Por qué? Porque adelante también debemos de pensar en cómo lo decimos de tal manera que sea adecuado para la iglesia. Entonces, misión, pues sí, el reino de Dios. Visión, hacer discípulos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso. Ahora, eso de forma, digamos, de forma general. Para el grupo donde estoy, para el ministerio en el que estoy participando, ahí es donde tenemos que hacerlo de tal manera que sea explícito y de la mejor manera comunicable para las personas con las que estamos sirviendo. Entonces, esta parte es la que ya más o menos la estuvimos considerando. Algo en lo que también avanzamos es en el análisis de la situación. Es decir, este análisis de situación implica precisamente eso, o sea, cuál es en dónde estoy. Varios de ustedes usaron esta herramienta, que es la de las podas, lo interno y lo externo, ¿no? O sea, es decir, las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Eso es una herramienta que ya varios de ustedes usaron. Insisto, en el área de diagnóstico, siempre va a ser importante que le invirtamos tiempo. De verdad, es muy importante. En muchas de las ocasiones creemos que sabemos. Si me permite incluso decirlo, invite a alguien que no conozca la iglesia donde está usted o el ministerio y que le pueda dar una opinión externa acerca de lo que está ocurriendo por algunas cosas. Cuando estamos adentro, ya nos acostumbramos a dónde están las cosas. Déjeme usar un ejemplo muy sencillo. En casa, yo ya sé en dónde están los apagadores de luz. Incluso cuando se va de energía, ya sé para dónde debo de caminar porque sé en dónde están los apagadores y si es necesario, sé en dónde está la caja de fusibles y demás para poderlo solucionar, o los breaks para solucionarlo. Pero si se trata de una persona externa, ¿cómo ve las cosas? A lo mejor yo ya me acostumbré y, sabe, a veces hasta tenemos cosas que luego hacemos con mucha frecuencia, ¿no? De pronto yo ya sé que necesitaba yo energía de este lado y atravesé un cable a mitad de la habitación y ahí estaba de forma temporal, pero tiene 20 años ahí. Es una exageración tal vez, pero a veces ocurre. Muchas de las cosas incluso así ocurren. En una de las iglesias donde me tocó servir, me acuerdo que había en la parte de atrás un salón que era
Alguien lo construyó en la década de los, no estaba yo todavía en esa iglesia, pero allá en la década de los 70s, alguien construyó en la parte de atrás del templo unos saloncitos, unos espacios para tener salones. Y bueno, cuando en los 70s los hermanos los construyeron, dijeron, es que estos son temporales mientras construimos el edificio educativo. Bueno, déjeme decirle, 50 años después, estos salones ahí siguen. Fueron de carácter temporal, pero ahí siguen después de 50 años. ¿Qué es lo que ocurrió? Pues simplemente ahí los dejaron y ahí se fue quedando. Los han remodelado, eso es cierto, pero la estructura sigue siendo la misma. Entonces, lo que debió haber sido temporal a veces simplemente ya se quedó ahí para toda la vida. Y eso nos ocurre en muchas de las áreas, de por qué hacemos algunas cosas, etcétera. Pregunte incluso, tenga la confianza de alguien, algún amigo suyo que pueda llegar y opinar, ¿cómo ves esto? Aprenda, incluso si me permites decirlo así, aprenda a ver la iglesia como si usted fuese un nuevo, como si fuese una persona que por primera vez llega ahí. Nos hemos acostumbrado al lenguaje, a las cosas, cómo están ordenadas, etcétera, porque alguien alguna vez lo puso así y lo solucionó y estuvo bien en algún momento, ¿no? Me acuerdo de un lugar donde llegué a trabajar hace varios años atrás y tenían una pantalla y un proyector y estaba bien, era funcional. El proyector siempre se ponía en una mesita muy curiosa porque tenía así como las patas chuecas, pero eran unas patas que se podían ajustar y de alguna manera siempre estaban ahí con una pantallita ahí al frente mal puesta. Alguien la puso ahí de forma temporal y yo dije, ¿pero por qué está la pantalla así? No, pues es que así funciona. No, pues es cierto, sí funciona, pero a lo mejor tuvo que llegar alguien externo, en este caso me tocó a mí, y decirles, ¿y por qué no ponemos bien la pantalla, no? ¿Y por qué mejor no conseguimos que los proyectores, en lugar de que estén ahí en una mesita mal puestos, ¿por qué no los colgamos en el techo? ¿Sabe? A veces necesitamos que alguien más nos oriente, nos dé sus opiniones y que lo haga además, por supuesto, con amor y misericordia para nosotros. Pero esa parte es necesaria para poder tener un análisis de cómo estamos trabajando. Ahora, cuando empezamos a hacer planeación, siempre va a ser importante saber con qué contamos. ¿Cuál es la masa crítica, si puedo decirlo? Voy a usar ese término técnico, pero la idea es, ¿con qué contamos? ¿Cuánta gente hay? ¿Somos 20 personas? Podemos empezar a hacer un proyecto con 20 personas. Es que no hay esto, no hay aquello. Está bien. Déjame decirle que no todos los ministerios arrancan con todas las cosas que quisiesen. Muchas veces tenemos que arrancar con, si me permite decirlo así, con lo que hay. Porque esa es parte de la realidad. No necesariamente tenemos todas las cosas ahí ya dispuestas para poder lograr los objetivos. Muchas veces empezamos así. Le cuento algo. Hace unos años atrás empezamos a transmitir, unos meses, como un mes antes de que empezara la pandemia, fue nuestra primera transmisión de un estudio, precisamente porque queríamos apoyar a unos hermanos que estaban en otra ciudad y ya no podíamos estar constantemente con ellos. Entonces dijimos, vamos a iniciar una transmisión para poder apoyar a nuestros hermanos allá. Y bueno, eso fue lo que hicimos. Habíamos empezado a desarrollar algo de cómo íbamos, qué equipo, qué cámaras íbamos a conseguir y todo lo demás. Y sinceramente empezamos con una cámara muy sencillita, muy pequeña, una camarita china de esas de 2,000 pesos, porque era lo que teníamos y no sabíamos ni siquiera qué más íbamos a hacer. En el paso del tiempo, finalmente ocurrió esto. Con eso empezamos. Después, al avanzar las cosas, tuvimos que cambiar una cámara, luego cambiar otra, cambiar la iluminación, cambiar varias cosas, etcétera. Y hay cualquier cantidad de cambios más que se han ido generando. Pero empezamos con eso. Y está bien. Pero eso siempre lo tenemos que considerar. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Cuáles son las personas, por ejemplo, que nos van a apoyar? ¿Cuál es la gente? ¿Qué es lo que va a hacer ahí? O sea, ¿quién me va a apoyar?
¿Hay una persona que me va a ayudar a desarrollar este proyecto o no? ¿Qué gente es la que está ahí? Incluso, si puedo ir un poquito más lejos, en el corto plazo, ¿qué cosas podemos alcanzar? O sea, una cosa es que yo tenga un proyecto de una mega iglesia dentro de 20 años, es cierto, qué bueno, pero y en el corto plazo, ¿qué es lo que sí puedo hacer? ¿Qué cosas son las que sí podemos desarrollar en este periodo? Entonces, considere que esos elementos son necesarios siempre poderlos irlos vislumbrando para poder entonces empezar a planear. ¿Quién me puede ayudar? Si tenemos recursos, si hay recursos humanos, si solamente es más la intención, bueno, hay gente que a lo mejor nos puede ayudar de forma temporal y está bien. O sea, saben, no siempre tenemos que trabajar de tiempo completo todas las personas. Muchísimos de los ministerios realmente trabajan con gente voluntaria que dedica algún tiempo y algunas de sus capacidades para hacerlo. No siempre vamos a tener profesionales para hacer todo esto. Entonces tenemos que saber, pero sí tenemos que saber con qué vamos a contar. Número 4. En algún momento, no es la lección de hoy, decía que hoy solamente estamos viendo como el resto de el contenido, el resumen de lo que viene después es una ruta crítica. ¿Qué va primero? ¿Qué va después? Es algo muy sencillo. ¿En qué momento necesito cada una de las cosas? Porque no todas las cosas las vamos a necesitar al mismo tiempo. Por ejemplo, en la misión donde estoy actualmente, dijimos, no había niños, pero invitamos a algunos hermanos a que se fuesen preparando para dar clases a niños, pero no los teníamos. Hoy ya hay un pequeño grupo de niños. Dios hizo eso. O sea, quiero que piensen no solamente en función de necesidad, sino también de proyección. Alguien diría, ¿para qué ponemos un grupo de niños? ¿Para qué vamos a desarrollar un salón para niños si no tenemos niños? Bueno, precisamente como parte de la proyección, a veces lo que tenemos que hacer es empezar a trabajar en el ministerio, en lo que va a ser el ministerio infantil, para en algún momento, cuando lleguen los niños, efectivamente la gente pueda tener donde estar atendidos, por una razón. Imagínense que el próximo domingo alguien llega al templo y no tiene usted un ministerio infantil donde se atiendan a esos pequeños. Si no lo tiene, probablemente la persona que está ahí participando, o sea, el que acaba de ir a visitarle este domingo, probablemente diga, ¿sabes qué? Mejor no, porque aquí no hay donde atender, donde atiendan a los niños, no hay una clase para ellos. Entonces, piense en los proyectos, no solamente en lo que necesita, sino la proyección de lo que va a ser necesario más adelante. Entonces, la planeación estratégica le va a ayudar también a otras cosas. Hay algunos asuntos que pueden ser muy buenos, pero no necesarios en este momento de la vida. Déjame explicarle, por ejemplo. Uno de nuestros hermanos que nos apoya en este ministerio es un muy buen organista, pero un órgano de buena calidad tenemos que pensar en 300, 400 mil pesos. De momento no los tenemos. ¿Sí? ¿Algún día quizás sea necesario que tengamos un órgano de 300 mil pesos? Probablemente sí, solamente Dios sabe si para eso es el proyecto. Sin embargo, en el momento nos la arreglamos con un organito ahí ya viejito que necesita mantenimiento y tratamos nada más de que suene lo mejor posible. Y nuestro hermano lo hace sonar de la mejor manera posible también, pero eso es con lo que ahorita contamos. Quizás más adelante haya un espacio para ello, pero en este momento, si tuviera yo los 300 mil pesos y alguien me dice, aquí está un donativo para eso, probablemente no los invertiríamos en este momento para comprar un órgano. ¿Por qué? Porque en este momento hay otro tipo de necesidades en la vida de la iglesia, pero no quiere decir que no estemos considerando que en algún momento vamos a renovar también nuestros instrumentos en el templo. La inversión de recursos. La inversión de recursos siempre será importante. Observe el término que estamos usando. Estamos hablando de invertir.
no de gastar. Hay cosas donde las iglesias gastan mucho, pero no necesariamente son inversiones. Inversión es aquello que va a significarte posteriormente, ya sea en el corto o en el mediano plazo, a veces un poco más lejos incluso, pero va a significarte, por ejemplo, una plusvalía en el proyecto ministerial que estás desarrollando. Piensa en esto, por ejemplo. En el caso nuestro, que mucho de una parte de lo que hacemos tiene que ver con desarrollos en línea, de equipamiento y todo lo demás, podemos invertir en la compra de un buen micrófono. Oye, pero cuesta 5,000 pesos. Bueno, realmente es barato todavía. Hay micrófonos muchísimo más caros, pero un micrófono de 5,000 pesos. Sí, ¿por qué? Porque finalmente ese equipo, y en ese sentido es inversión que se va a quedar ahí por mucho tiempo. Si solamente ocupa recursos muy amplios, a veces, por ejemplo, se gastan muchísimo en una celebración de la iglesia, no necesariamente te va a generar un beneficio en el largo plazo, a menos de que tengas una planeación para ello. Por ejemplo, en una en una comida para el próximo 10 de mayo, de pronto puede la iglesia gastarse 20,000 pesos en eso. Si tienes una estrategia de cómo esos 20,000 pesos se están invirtiendo, si hay una estrategia para ello, entonces es una inversión. Si solamente es la comida y después de la comida no pasó absolutamente nada, entonces es un gasto. Entonces, cuando hablamos de inversión, se trata de conseguir los recursos necesarios para la necesidad indicada en el tiempo indicado. O sea, hay cosas que de pronto no las vas a necesitar, hay que esperar y quizás no sea el momento. Hay que asignar entonces los recursos de forma sabia, de acuerdo a la necesidad y de acuerdo también a la oportunidad que se va a desarrollar. Número 6. Se trata de hacer también evaluación y de refinar. Por eso les decía desde el principio que es un proceso dinámico. ¿En qué consiste todo esto? Hacer los ajustes necesarios, establecer criterios de éxito para los que con los que se va a evaluar y obtener retroalimentación precisa, correcta y significativa. Siempre es necesario hacer ajustes en los procesos. Honestamente es difícil que nos salga muy bien a la primera. Déjame decirlo, parte de mi experiencia antes de dedicarme al ministerio era en la parte de la metalmecánica, en la industria automotriz. Y en la industria automotriz hay cosas que se planean con muchísimo tiempo de anticipación. Por ejemplo, un auto se planea generalmente de 3 a 5 años antes la fabricación de un auto. Y hay muchísima gente involucrada en todo ello. Sin embargo, generalmente se corre un lote piloto, un pequeño lote tal vez de 50 autos. A lo mejor le parecen muchos 50 autos, pero en la industria automotriz 50 autos, créame que no son muchos. Entonces se hace un pequeño lote para ver cómo funciona todo. Ahí se hacen los ajustes necesarios en las herramientas, en la maquinaria, etcétera. Se hace un pequeño lote piloto para eso. Después de eso, entonces vienen algunas otras cosas para poder ver cómo es que se va a desarrollar. Entonces, y aún después de hacer todos esos ajustes, durante la marcha es muy frecuente que se tengan que seguir haciendo ajustes. Ajustes a veces de diseño, de maquinaria, etcétera. Si estamos hablando de procesos humanos, créanme que los ajustes van a ser necesarios. Pero también necesitamos establecer cuáles son los criterios de éxito que vamos a evaluar. Déjame usar un ejemplo común. Si usted está desarrollando una campaña de evangelización, una primera cosa que necesitamos desarrollar es ¿cuánta gente quisiéramos que esté aquí? Si usted piensa, dice, bueno, va a haber una campaña de evangelización, queremos que haya 100 personas nuevas. Es una buena meta. 100 personas nuevas que van a estar ese día en el templo para la actividad evangelística que usted haya diseñado. Pero ¿cómo vas a saber si van a llegar 100 personas? Imagínense que tiene una iglesia con 50 personas solamente. Eso significaría que cada uno de ellos tiene que invitar por lo menos a 2 personas. Y eso no es tan mecánico.
Habrá algunos que inviten a 5 y otros que inviten a 1 o a nadie. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Si esperas 100 personas, en primer lugar vas a tener que tener ahí espacios reservados para las visitas para 100 personas, para empezar, ¿no? Y si esperas a 100, entonces empiezas a platicar con los hermanos acerca de la necesidad de que ellos inviten la oportunidad que se está brindando para poder hacer que estas personas por primera vez vayan al templo y sean bendecidos. Y si es así, entonces, tal vez 2 meses antes, oye, hermana Juanita, ¿cómo va usted con sus visitas? Ya tengo 2. Y a lo mejor Juanita te dice que tengan de 2, pero a lo mejor Francisco te dice, no he invitado a nadie. Y entonces empiezas a platicar con Francisco y hablas con él acerca de cómo va a ser, en qué te ayudamos para que puedas invitarlos, qué te hace falta. Entonces, piensa en esto por lo que estoy diciendo. Muchas de las actividades de evangelización realmente no se tiene ninguna meta a cuánta gente quieren alcanzar. La mayor parte de la actividad o de lo que se está haciendo se concentra en el evento en sí mismo, pero no en los objetivos. Es decir, estamos más preocupados del predicador, de la comida, de si va a haber florecitas ese día. Y claro, todo eso es útil. Pero si se trata de una actividad de evangelización, pues lo más importante es que le llegue a la gente que va a recibir la palabra. Pero si no estamos trabajando en ello, es muy probable que después de la actividad dice, bueno, pues llegaron 4. Bueno, ¿son una bendición que lleguen 4? Claro que sí, son una bendición. Pero lo que demuestra es que quizás no trabajamos para eso. No estuvimos trabajando para esa meta. Entonces, como no teníamos un criterio, pues con 4 nos pueden parecer magníficos porque llegaron 4 y damos gloria a Dios por 4. Pero si nuestra meta era alcanzar a 100, el asunto es que no estamos trabajando, no estructuramos, no hubo una planeación para alcanzar a 100. Se trata, por supuesto, también con todo esto de retroalimentarnos, porque si esperábamos a 100 y llegaron 4, bueno, entonces algo pasó, algo no hicimos bien en nuestra planeación para poder hacerlo. Es que eso depende del Espíritu de Dios, por supuesto que depende del Espíritu de Dios. Desde el principio empezamos hablando acerca de eso. Depende del Espíritu de Dios, pero estoy hablando de la planeación que nosotros hacemos. Finalmente, nosotros podemos llevar y vamos a trabajar para que haya 100 invitados. ¿Cuántos el Señor va a llamar? Eso solamente Dios lo puede decidir, porque esa ya es el terreno de Él, no es el nuestro. Yo estoy hablando solamente de cuántos invitados llevamos, simplemente. Entonces, para eso es la retroalimentación y va a ser importante que nosotros a partir de ella podamos corregir. Después, por supuesto, de todo eso, tendríamos que empezar a desarrollar todo un plan, ¿no? Poniéndolo en acción. ¿Por dónde empezamos? ¿Qué cosas vamos a dejar de hacer? Créanme que esta parte es muy importante. Es tan importante el qué voy a hacer como el qué voy a dejar de hacer. Porque siempre hay actividades, propuestas, etcétera, que finalmente alguien nos invita a que lo hagamos. Y a veces ese alguien no solamente es el presbiterio o la asamblea general o la alianza de pastores, sino también los mismos miembros de la iglesia. Por cierto, muchas veces los miembros de la iglesia dicen, es que allá en mi iglesia le hacíamos así. ¿Sabe? Ahí hay un área que incluso va a ser necesario comunicarla de una manera más efectiva, porque a veces los hermanos dicen, allá en mi iglesia, y resulta que tienen 10 años de ser miembros de la iglesia donde están actualmente, ¿no? Pero ellos siguen pensando en su iglesia, en la ciudad donde vivían de niños, ¿no? Entonces, esa no es su iglesia, esa ya dejó de ser su iglesia realmente hace muchos años, y tenemos que ubicar que ahora están en este proyecto, y por eso es que incluso en cada iglesia necesitamos comunicar de una forma cada vez más clara, más amplia, el concepto de misión y de visión que queremos desarrollar en este lugar. Entonces, ¿qué vamos a dejar de hacer? Porque a veces nos puede distraer del proyecto primordial en el cual necesitamos participar. Déjame explicitarlo de una forma muy clara.
Hace unos meses, recientemente, tengo apenas 3, 4 meses, estoy acompañando pastoralmente a una congregación aquí en la ciudad de Jalapa. Una de las cosas que tuve que conversar con la directiva de la congregación es decirles, hermanos, de momento no voy a poder estar apoyándoles en una misión que ustedes tienen, pero es parte de la congregación, sí, pero no puedo hacerlo porque no dispongo del tiempo y de los recursos necesarios para poder hacerlo, particularmente el tiempo. Entonces, ¿es que no me importa la misión? No, sí me importa, pero me importa primero la iglesia, la congregación donde estamos, porque en la medida que la congregación pueda caminar, entonces tendrán oportunidad y habrá tiempo y recursos humanos para poder atender a aquella misión. Si yo desde el principio me distraigo en aquella misión, déjame nada más ponerlo así de forma muy práctica. A lo mejor yo ya dediqué el 75 a la congre y el 25 a la misión. Como que sería una proporción más o menos adecuada, sí. Pero probablemente con ese 75 y no el 100 del tiempo disponible que tengo, probablemente lo que va a ocurrir es que no vamos a pasar de la medianía en la congre y difícilmente vamos a desarrollar proyectos y demás, la sanidad que se requiere en la congregación para después poder atender, obviamente, a la misión. Sin embargo, hay algunos hermanos de la congregación que están acompañando en la misión y ellos siguen haciendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué logros pensamos obtener? ¿Sí? Y ahí la siguiente pregunta es, ¿y no va a ser? ¿Y cuándo? ¿Sabe? Esta parte también es bien importante. ¿Quién lo va a hacer? Porque a veces pensamos que las cosas como que se van a dar solitas, pero no necesariamente. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí y conversamos un poco antes de seguir. Quiero después de esto quiero que conversemos un poquito. Me gustaría su retroalimentación acerca de esto y después de ello podemos hacer un pequeño proceso. Yo me tomo mi café y usted se prepara, sale. Entonces, ahora sí, prenda sus cámaras y quiero escuchar sus comentarios. Sí, Adalid, por favor. Sí, pastor, analizando lo que nos estaba comentando, Sí. nosotros tenemos aproximadamente 2 meses que nos cambiaron de pastor oficiante. Llegó con esta idea de que él ya había estado en la congregación hace como 15 años y dice, sigo viendo su congregación igual que hace 15 años, ¿no? Y empezamos a tener como reuniones por medio de plataforma porque está lejos, dice, vamos a reunirnos los martes con la directiva y hermanos que se quieran integrar. Y empezamos a trabajar en ese análisis de qué es lo que estaba pasando con la congregación, que por qué en 15 años no crecía la congregación. Sí. Y nos decía, ustedes han preguntado a su iglesia qué opinión tienen de la propia iglesia, que por qué no crece. Y fue la tarea que nos dio, ¿no? Que preguntáramos por qué la congregación no vemos que está creciendo. ¿Qué detectan ellos que no detectamos nosotros a lo mejor como directiva? Y hicimos un análisis PODA. Y ya al concluir decía el hermano, ¿se han puesto a pensar que a lo mejor ustedes son la piedra de tropiezo para que la iglesia no crezca o la congregación? Sí, puede ser. ¿No? Y ya al terminar, pues yo soy el más joven de los hermanos de la directiva. Y ya algunos hermanos decían, híjole, el hermano se puso muy duro, ¿verdad? Para hablarnos. Porque a veces yo creo que queremos que nos hablen o queremos pues llevárnoslas a veces como de pechito en las congregaciones o en las iglesias, ¿no? Y cuando nos proponen trabajar, pues a veces nos molestamos y hasta corremos, en vez de decir vamos a intentarlo y vamos a tratar de que la obra de Dios crezca, y es lo que pues ahora estamos tratando de hacer. Estamos tratando de involucrar a los hermanos de la iglesia que se sientan parte de y se sientan comprometidos con la iglesia o con la congregación. Sí. Y haciendo que se integren personas que a lo mejor
no tienen tanto conocimiento de la Biblia, pero tienen mucha necesidad de aprender. Sí, así es. Y estamos esperando que esto nos dé resultados a corto plazo. Mira, algo que noté al estar revisando las tareas o la retroalimentación que me están enviando, es lo siguiente. Una buena parte del problema de las iglesias está en el liderazgo. Suena feo decir con esos términos, pero una buena parte es precisamente los propios líderes. No solo el pastor, también los ancianos de la iglesia, y déjame decirlo así, y hay un liderazgo, a veces como la mano que mueve la cuna por atrás, porque también está ahí. Es ese otro liderazgo que a veces no forma parte oficial del consistorio, pero que es el hermano al que hay que consultar a ver si se pueden hacer las cosas. Y si el hermano no le da el visto bueno, probablemente no va a desarrollarse en nada. Muchas de las ocasiones el problema está justamente ahí, en ese liderazgo. Hay una frase que yo acostumbro usar, espero que se pueda entender. Es como meterte a una alberca y empezar a nadar, o meterte al mar y tratar de nadar de muertito. ¿Sabe cómo es nadar de muertito, verdad? Sí. Te pones así, exacto, así como lo hizo Corina. ¿Y a dónde vas? Pues para donde la ola te lleve, ¿no? Y así va. O sea, muchas veces la vida de la iglesia en eso consiste, en irla pasando. No es que no haya un plan de trabajo. Es más, en los distintos análisis que estuve leyendo, que ustedes enviaron, por ejemplo, casi cualquier iglesia puede decir, ahí en la Congre tenemos, tenemos directiva, tenemos ministerios organizados, está la escuela de formación cristiana, está la femenil, y hay prácticamente casi esa estructura, yo les diría, está ahí, y cada año se nombra. Nombran al nuevo maestro de escuela de formación, o los maestros de escuela de formación cristiana, nombran no sé, al Ministerio de Educación, de Evangelización, etcétera. Pero, ¿sabe? Eso es estructura. Y está bien, si puedo decirlo así, porque por herencia cultural evangélica presbiteriana, lo que hemos hecho es eso, ¿no? Recibimos esa herencia y es algo que hacemos. Está bien como estructura. Pero muchas de esas iglesias simplemente no estamos caminando. Entonces, ahí es donde ahora les recomiendo otro libro por ahí. El enrejado y la vid. Yo sé que por ahí ahorita mis hermanos los localizan y se los mandan. El enrejado y la vid. ¿Por qué? Debemos de poner atención no solamente en la estructura. A veces la estructura ya está ahí y está caminando. O mejor dicho, se nombra cada año. Pero si no ponemos atención, no solamente en la estructura, sino en la gente, al final de cuentas, la estructura no es la que produce vid, la que da frutos. De ahí la metáfora. La estructura, es decir, el enrejado y la vid, es decir, los palitos que se utilizan para que la vid pueda crecer, son importantes. Sí, sí la necesitamos, pero lo que es más importante que la estructura es la gente, porque eso es lo que produce frutos. O sea, por eso es que en la metáfora del enrejado y la vid, es un libro, por cierto, de Marshall, Marshall Empine. Es un par de personas australianas que escribieron este libro. Es valioso, vale la pena que lo lea, y créame que es bastante sencilla su lectura, muy práctico también, porque al final de cuentas, de verdad tenemos que poner atención a la gente. Por ejemplo, cuando hablamos de formación, tenemos que tratar de ubicar en qué
en qué papel está cada persona. Por ejemplo, los que ahorita estamos aquí. Somos cristianos apenas conociendo del Evangelio. Somos discípulos. Déjame usar voy a usar una lámina, creo yo que la debo tener aquí, permítame. Déjame ubicar. Voy a tratar de buscarla aquí. Ok. Voy a usar esta. Nada más que ahora ya perdí al... No acomodé bien mis pantallas aquí y ahora estoy enredándome un poco. Pero bueno, espero yo que ahorita lo solucionamos. Esta es la laminita que me interesa que pudiésemos visualizar. Espero que sea visible. Sí, sí, el proceso de discipulado. Ok. Fíjense en eso. Todos los que están ahí, después de ese gráfico, pensamos en esa Jesús, ahí hay una conversión y después de ahí en adelante hay 4 generaciones de creyentes. Los que son espiritualmente bebés, espiritualmente niños, espiritualmente jóvenes, espiritualmente padres y espiritualmente abuelos. Es porque cuando hablo de ver en qué área está cada una de las personas es por esto. Cada uno de ellos requiere un entrenamiento y un trato diferente. Hay gente que requiere ser tratada espiritualmente como niño porque tiene 10 años en el templo, pero sigue siendo un niño en Cristo. Hay otros que ya son hacedores de discípulos. Ellos requieren otro tipo de entrenamiento. Y hay otro tipo de personas que ya son mentores y ahora están haciendo discipuladores. Ya no solamente están formando discípulos, sino ellos están entrenando a discipuladores. Cuando estamos hablando de esas 5 generaciones de creyentes, es importante que nosotros sepamos cada uno de nuestros hermanos en dónde se encuentra y entonces empezar a trabajar intencionalmente con ellos en esas categorías. Entonces, si no lo tenemos claro, probablemente va a ser más difícil porque les podemos estar dando instrucciones o recursos, capacidades que probablemente no son las que ellos necesitan. Entonces, por eso es que necesitamos saber en dónde está cada uno de los hermanos. Entonces, les decía, ese librito del enrejado y la vid es útil. Muy bien. Hacemos una pequeña pausa. No, si te ahorita más preguntas, ahorita le seguimos, pero hagamos una pequeña pausa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos ya? Entonces, ahora sí. Preguntas o comentarios que ustedes tengan, por favor. No preguntas. No comentarios. Ok. Hermano, habla Sergio Carballo. Hermano, Sí. para la
Bueno, yo pienso que, por ejemplo, en la educación dominical, o como ya se le cambió ayer el concepto, muchas veces es necesario, yo lo comento esto porque sí, no salimos de lo mismo, necesitamos meter más materias en acorde a lo que la iglesia, no manejar muy avanzado en cuestión de apologética o teología sistemática, porque ya pienso que son cursos más avanzados, pero cuando vas empezando en la iglesia con los hermanos, ya tuvieron el discipulado, entonces ya tienen que saber en dónde están y cuáles son sus bases. Y una de ellas yo comento que, y me corrige si estoy mal, yo me he percatado que no se maneja la historia bíblica. Ujú. Yo lo he visto, no sé, en varias iglesias, no sé, o sea, pregunto y perdón mi ignorancia, ¿por qué no se le puede dar en cierta manera, una importancia? Sabemos que la Biblia es una unidad completa, pero siento que al faltar el estudio el estudio de las historias bíblicas, perdón el pleonasmo, no se ocupa, perdón, Ok. Sí, las iglesias necesitan saber primero dónde están sus alumnos. O sea, Exacto. si tengo 50 congregantes, ¿en dónde están esos 50 congregantes? En iglesias que ya tienen muchos años de estar organizadas, obviamente la situación puede ser bastante más compleja. Por ejemplo, en una iglesia como Príncipe de Paz, en la Ciudad de México, pues seguramente necesitan desarrollar desde proyectos para nuevos creyentes, un proceso de discipulado que generalmente les va a llevar un año, año y medio. Por ejemplo, hay un renglón que muchas veces nos pasamos por alto o que confundimos. No es lo mismo la clase de membresía que un proceso de discipulado. La clase para membresía, o catecúmenos, como habitualmente decimos, Catecúmeno. no es necesariamente un proceso de discipulado. Muchas de las ocasiones, entonces, como solamente les dimos una clase para hacerse miembros de la iglesia, asumimos que la gente ya está del otro lado y no necesariamente eso es cierto. Por ejemplo, no estamos evaluando que las personas efectivamente tengan un devocional personal todos los días. Es más, hagamos la prueba ahorita en este momento. ¿Cuántos de los que estamos aquí hacen personalmente un devocional todos los días? Levanta su mano. Ok, gracias, Rosa María. ¿Tienes más? Marco Antonio, gracias, gracias. Sí. Que usted personalmente haga un devocional personal todos los días. Ok, gracias. Imagínese, si en este grupito no todos hacemos un devocional todos los días, y estamos hablando de que estamos hablando de un grupo privilegiado de pastores, etcétera, si no lo hacemos, ¿qué pasa en la vida de la iglesia? Si ellos no están en comunión constante con Dios, algo más los está influyendo, pero no es Dios. ¿Sí? La influencia que reciben finalmente viene de algún otro lado. Entonces, sí, por supuesto, necesitamos saber en dónde están y aplicarnos a ellos. ¿Habrá en una iglesia que ya tiene muchos años? Pues, por supuesto, la necesidad de que estudien incluso teología y demás, por supuesto que sí, en algunas iglesias. ¿Sabe? En algún momento tenemos que usar una plataforma común. Déjeme usarlo en una palabra antigua de la educación. Tenemos que generar una tabla rasa y a partir de ahí empezar a construir. ¿Por qué? Pues porque no siempre tenemos la seguridad de que todos los ancianos de la iglesia ni siquiera hagan su devocional personal todos los días. Okay. Más de uno no lo hace, incluyendo a los ancianos de la iglesia. Entonces, por ahí tenemos que empezar a formar gente. Muy bien. Luis Santiago y por favor, Laura. Tiene ahí la mano levantada, entonces nos escuchamos. Sí, gracias, pastor. Bueno, es que sí, realmente yo me quedo en silencio por las maneras en que los pasos a seguir para un desarrollo sano y fructífero dentro de la iglesia precisamente son darnos cuenta, como se recalca, es que dónde estamos parados y hacia dónde queremos ir. Tristemente, también preguntaba en un principio usted acerca de lo que cómo habíamos visto la iglesia en este fin de semana, este domingo.
Y analizando y haciendo un análisis que de antemano, pues casi la respuesta está siempre latente. Y es que, por ejemplo, nuestra iglesia se compone de miembros que no viven cerca del lugar, vivimos lejos. De hecho, yo vivo extremadamente muy lejos. O sea, estamos hablando de 40 minutos en auto, en vía semirápida. Y los que viven más cerca, pues es un promedio de media hora más o menos. No estamos cerca del templo. Entonces, las personas que rodean el lugar, pues sí nos conocen. Incluso yo trato de hacer amistades con los vecinos de ahí, y sí me conocen algunos. Sin embargo, no es lo mismo que tengamos una manera de convivir con ellos, de que vean nuestras actitudes, que no nomás nos vean el domingo con nuestra Biblia y con sonrientes, con nuestro himnario y todo, sino que conozcan verdaderamente cómo somos, en verdad. Entonces, ese es el talón de Aquiles que padece la iglesia Dios con nosotros de Tijuana, que no estamos cerca. Y para cambiar ese panorama, pues es muy difícil, porque pues no crecemos, como decía el hermano de Cihuatanejo, que somos los mismos, ¿no? Y algunos dicen, gracias a Dios que somos los mismos, pero el asunto es que debemos crecer, pero ese problema tenemos en nuestra iglesia. Entonces no sé cómo manejarlo para que podamos nosotros ya tener una diferente perspectiva a futuro. Gracias, pastor, en mi comentario. Una pregunta es que estaba intentando buscarlo, Luis Arturo. ¿El templo Dios con nosotros está en el centro? No, está en una colonia cerca del aeropuerto. Ok. Es que lo que pasa es que la zona de por ahí es zona un poquito cara, entonces la Sí. mayoría viven un poco retirados. Yo vivo a la salida de Tecate, así es que sí se imagina que sí está relativamente lejos. Sí, sí, está del otro lado. Sí, sí, así Sí. es. Sí, sí, ya estoy buscándolo en un mapa para tratar de ubicar por dónde estás. Sí. Miren, pasan varias cosas. Es muy frecuente, por eso la pregunta, si estaba hacia el centro. Bueno, no es el centro de Tijuana, pero es una zona con mucho movimiento, pegado ahí a la frontera. Entonces, obviamente hay lugares donde los templos ya están establecidos y demás. Muchas veces están lejos de donde estamos nosotros, y a veces lo que hicimos, incluso hasta nos cambiamos de casa, pero seguimos asistiendo al mismo templo. Entonces, los templos nos van quedando más lejos cada vez, pero al mismo tiempo, las iglesias que están en el centro de la ciudad, es muy frecuente que los miembros de la iglesia ya no viven ahí. Alguna vez vivieron ahí cerca, pero ya no. Entonces, ahí afecta muchísimo el testimonio local, por supuesto, porque pues nadie de los miembros de la iglesia vive ahí, ¿no? Entonces, difícilmente hacen obra local en ese sentido. Pero hay otro tipo de estrategias para poderlo desarrollar. Déjame ponerlo en otra perspectiva. Hay iglesias que hoy en día incluso se establecen, ya sea en lugares donde la gente puede confluir, porque están lejos porque a lo mejor incluso hay, por ejemplo, algunos templos muy nuevos actualmente y con mucha gente se establecen fuera de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay vías rápidas de comunicación y la gente puede llegar. Esa es una de las posibilidades, pero estás pensando para cierto tipo de personas, que son a veces gente de clase media, media alta, para poder llegar ahí y entonces ser accesibles. Pero ahí entonces hay que considerar cuáles son las estrategias para poder desarrollarlo. ¿Se puede hacer cambios? Claro que sí, pero van a desarrollar una estrategia muy, muy particular para ese proyecto. Lauro, por favor, coméntanos. Sí, buenas noches, pastor. Pues sí, muy interesante lo que está planteando, porque yo al menos tengo cortos meses de estar en una iglesia ahí en Ecatepec. Y bueno, lo que estoy viendo es que muchos hermanos que llegan son de paso, están unos meses y ya se fueron a otro lugar. Y la mayoría también vive retirado del templo. Sí, ese es otro asunto. Y y estamos precisamente viendo lo de la planeación
visión, misión y todo, y creo que esto es muy bueno, muy apropiado lo que nos está diciendo, está orientando para tomarlo en cuenta. Y otro punto es el asunto del discipulado. Eso es muy importante en la iglesia. Sí. Y también, pues ya como usted decía, para los miembros que estén afianzados en el conocimiento de la palabra y todo lo demás para desarrollar su ministerio. Entonces creo que es muy bueno, pastor. Muchas gracias. Déjame mencionar, lo veremos un poco más adelante. En las siguientes semanas mencionaremos algo más sobre discipulado. Hoy solamente lo enunciamos, pero lo veremos más adelante. Y déjame decirles, nuestros hermanos que están por aquí, Damián, por un lado, y Joel Clemente. Uno está en Acapulco, el otro está aquí en Jalapa. Los dos he tenido la bendición de poder colaborar con ellos en proyectos de discipulado, y ellos tienen mucha experiencia realmente ya acerca de ese discipulado básico. Entonces, pueden, en los contactos, pueden buscarlos, ponerse en contacto con ellos y sin duda ellos pueden estar participando. Ok, sí. Es que no veo los comentarios, permítame. Sí, gracias. Sí, porque efectivamente ya hay alguien más que está más o menos con la misma necesidad que Luis Santiago, sobre la necesidad de algunas alternativas para los que están lejos. Ahorita regreso a ese tema. Déjame, hace un momento mencionaba ese bosquejo general de 6 pasos sobre planeación estratégica. Déjeme retomar el tema y vamos hacia el punto de lo que sería prácticamente el número 1. ¿Para dónde vamos? Y ese lo comparto y después regresamos a charlar otra vez sobre esto. Ok. ¿A dónde vamos? Visión y misión. Un texto clásico que usted ya conoce, lo ha escuchado más de una vez. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía, dichoso aquel que obedece la ley. Efectivamente, mucho de todo esto. Hoy mi esposa estaba viendo un material de unas hermanas allá en República Dominicana. Están ellas celebrando 10 años de ministerio. Tienen un proyecto para mujeres muy, muy exitoso. Y déjenme decirles lo que yo decía a mi esposa hoy en la mañana. Digo, aparte de que son 10 años de trabajo, aparte de eso, hay algo que es importante ver en este sentido, para efectos de esta clase. Lo importante ha sido el liderazgo que está tras de ellas. El liderazgo que les ha animado, que les ha impulsado para poder desarrollar esto. Es cierto, han trabajado 10 años, pero también conozco muchos otros proyectos que llevan 10, 20 años y no están siendo productivos. Entonces, mucho de esto tiene que ver precisamente con cuál es la perspectiva de liderazgo y cómo es que se está acompañando. Entonces, vamos a caminar un poquito sobre eso. La primera parte sobre visión, hay un elemento que ya hemos visto antes en la primera sesión y de forma general, la visión tiene que ver con el reino de Dios. Eso es, digamos que de forma general. En el sentido más particular, la declaración de visión es una descripción clara y sencilla de lo que Dios quiere que sea una congregación. Esa es la forma más sencilla de decirlo. ¿Cómo quiere Dios que sea esta congregación? Ahora, ahí usted tiene que empezar. Ahora, estoy hablando de una iglesia, pero esto perfectamente aplica si se trata de un ministerio. Si se trata de un ministerio, de todos modos, ¿para dónde va a caminar este ministerio? Piense en lo que vimos en la primera sesión. Si solamente es cumplir una actividad, pues olvídese de describir visión y misión. Usted escríbale 2 conferencias y un concurso de no sé qué cosa y ya completó la tarea. ¿Sí? O sea, es muy fácil hacer eso. Pero no existe ninguna perspectiva realmente en el largo plazo. Si vamos a hacer las cosas de veras, entonces el objetivo es distinto. Si vamos a hacer las cosas, entonces sí, tenemos que escribir una declaración de visión. Una declaración de visión y de misión, póngalo en poquitas palabras.
Entre más largo es, más difícil es de aprender y más difícil de comunicarlo. Entonces, la declaración de visión y de misión es muy cortita. Entre menos palabras pueda usar, mejor. Si me permite decirlo, su declaración de visión tiene que ver siempre hacia el futuro, hacia donde usted está queriendo caminar. Ahorita amplío un poquito más sobre ese sentido. Después, la misión. La misión tiene que ver con hacer discípulos. Y en la declaración de misión resume el cómo la iglesia va a alcanzar esa visión. Entonces, uno dice hacia dónde y el otro es el cómo pretendemos llegar allá, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y esta es precisamente la declaración de misión. Ahora, la declaración de misión es la que mayoritariamente usted va a estar comunicándole a los miembros de la iglesia. A los miembros de la iglesia constantemente tiene que estar ahí dándole seguimiento acerca de cuál es la misión. Piensen en esto. La mayor parte de las empresas hoy en día, empresas grandes, exitosas, etcétera, tienen muy claro cuál es la misión que ellos tienen. Déjenme usar un ejemplo clásico. Los fabricantes de comida rápida, McDonald's, son fabricantes de comida rápida. ¿Pueden hacer pizzas? Sí. ¿Podrían hacer tacos? También podrían hacerlo. También se considera comida rápida. Pero ¿por qué no hacen ese tipo de comidas? No corresponde a la misión de ellos. Y no se desvían en ofrecerte otras cosas. Casi siempre lo que hacen es, tienen un producto, que es lo que te están vendiendo, ese es su objetivo, y los aditamentos que te venden son para completar ese producto. Pero al final de cuentas, es eso lo que te están vendiendo. Si te tienen que dar una hamburguesa vegana, pero siguen vendiéndote hamburguesas, ¿sí? Porque a veces mantienen una misión que están desarrollando en el largo plazo. Hay una visión en el largo plazo que están generando y en el camino no se entretienen en otras cosas. ¿Podrían ofrecerte otra cantidad importante de alimentos? Sí, pero no lo van a hacer. Se concentran solamente en lo que están haciendo. Entonces, cuando hablamos de misión y visión, hay algunos elementos que nosotros tenemos que considerar. Aparte de que te sientes y le escribas, hay mucha información amplia sobre esta declaración de misión y visión, pero un aspecto importante es esto. Se trata de mantener la visión. Y ahí es donde empezamos un poquito, si puedo decirlo así, con los conflictos. Porque mantener la visión en más de una ocasión no va a ser precisamente sencillo. Y esto hay varias preguntas que tenemos que resolver. Por ejemplo, ¿quién la desarrolla? ¿Quién va a desarrollar la misión y la visión? ¿La desarrolla el pastor o la desarrolla la iglesia? Yo les diría, en algunas ocasiones es más conveniente que la desarrolle la iglesia. Durante varios años me ha sido difícil aceptar invitaciones al pastorado. Y me ha sido difícil porque cuando converso con las iglesias que me han invitado, las cuales respeto a cada una de ellas, pero cuando empiezo a conversar con los hermanos que me están invitando, le digo, hermano, sí, gracias por considerarme. ¿Cuál es el proyecto al que me están invitando? ¿Qué están queriendo hacer? No, pues queremos que predique, que sea consejero, que atienda las organizaciones. Digo, usted ya consideró, hermano, digo, ¿cuál es el objetivo realmente al que me está invitando? No, pero también que sea liderazgo, que entrene y 10 tareas más. Bueno, para empezar, es difícil que un pastor cubra un perfil tan amplio como eso. De ser consejero, visitador, amigo de todo mundo y además estar entrenando, dar clases de escuela dominical, de formación cristiana, etc. Es difícil que un pastor cubra todo ese espectro tan amplio. Pero ese es como que el machote que las iglesias utilizan para poder desarrollar la búsqueda de pastores. Bueno, ¿qué es lo que demuestran en esa búsqueda de pastores? Una, que no saben a quién están buscando. Y si no saben qué es lo que quieren, va a ser más difícil ayudarlos. ¿Por qué? Pues porque realmente no saben. Ahí es donde
Si es la iglesia la que va a desarrollar la misión, yo les diría, es la iglesia realmente quien debería desarrollar la iglesia en la visión y la misión, y después buscar al pastor que acompañe a esa misión y visión. Puede ser que es que ya tenemos pastor, bueno, pues empieza a trabajar con él. Pero si no están trabajando en conjunto, difícilmente va a funcionar. Ahora, una vez que tengas una declaración de visión y de misión, eso empezarás a desarrollar el proyecto, todo lo demás, pero después de ello tiene que haber una comunicación constante de cuál es la misión y la visión. Cada miembro de la iglesia que va sumándose debe de saber para dónde va la iglesia. Si cada miembro que llega no lo sabe, es muy probable que el próximo miembro de la iglesia de pronto dice, ay, pues deberíamos hacer aquello. Déjame inventarme mis ejemplos comunes que usted ya sabe. ¿Por qué no tenemos una música de... A mí me gustan más los himnos. Bueno, pues entonces el hermano quiere himnos y el otro quiere alabanzas. Y el otro hermano oiga, pero yo tengo un pariente que canta música ranchera cristiana, pues me gustaría que viniese también acá y algunos de los muchachos quisieran que tuviésemos algo de hip hop cristiano en el culto. Bueno, ¿cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es la cultura que la iglesia está generando? Si los líderes actuales de la iglesia, y usted puede formar parte de ese proyecto y hay que empezar a trabajarlo, si la iglesia local no lo sabe, muy pronto van a empezar a haber tensiones precisamente porque no hay un estilo de culto definido, porque no hay un proyecto a donde se está caminando, etcétera. Y pues finalmente en algún momento las iglesias, por eso llega gente y se va, porque pues el proyecto ven que no camina para ningún lado. Y algunos de los que se quedan, a veces lamentablemente son los que se contentan con lo que les están ofreciendo, pero no están sumándose en nada. Se convierten entonces en miembros pasivos, muchos de ellos porque no están desarrollando nada, y hay un pequeñito grupo que a lo mejor está queriendo sumar y tienen mucha fe y demás, pero avanza poco precisamente porque no existe un proyecto de iglesia. Entonces, el proyecto de iglesia es necesario. Esencialmente, yo les diría, lo tiene que desarrollar la iglesia local. Si lo puede hacer con el pastor que está en turno, gracias a Dios, y que trabajen con él y que piensen en que se van a quedar allí trabajando en ese proyecto de misión los próximos 20 años más. Si es productivo, pues que se quede 20 años. Y si no funciona, pues ni siquiera 6 meses. 6 meses es más que suficiente para tener que decirles, ya no, gracias. Pero ahí es donde es muy importante que la iglesia tenga un proyecto. ¿Cuál es el proyecto de iglesia? Si no lo tienen, puedes sumarte y empezar a hacerlo con ellos, pero si no lo tienen, van a empezar a tener problemas. Luego, en ese renglón, hay que valorar todo el proceso, cómo va, por supuesto, y hacer ajustes, sí, también. Eso es algo constantemente uno tiene que seguirlo haciendo. Luego, aspectos a considerar, ahora sí, el cómo movilizar al grupo. ¿Cómo vamos a hacerlo para poder caminar con un grupo? Primero, la misma estructura de la iglesia es la que debería de servir, pero aquí me refiero a la estructura a una estructura de iglesia que integra, que suma y que capacita constantemente a los que están formando parte de la iglesia. No me refiero aquí a la estructura en el sentido de nombrar organizaciones y directivas. No, tal vez sea eso necesario, sí, pero más que nombramientos, se trata de desarrollar ministerios. Si no estamos hablando de equipos de administración, probablemente no va a funcionar el asunto. ¿Por qué? Porque simplemente lo que estamos haciendo es generar más estructura. Déjame mencionarlo de qué forma funciona hasta nuestro gobierno. De pronto, cuando no queremos algo, nombramos una comisión. En el presbiterio donde estoy sirviendo, hace unos meses atrás, en el mes de enero, tuvimos una reunión de presbiterio y dijeron un asunto de la jubilación de los pastores. Okay. La jubilación de pastores y si las modalidades 40 o qué sé yo, esos números que no me son tan relevantes a mí. Bueno, pero no nos pusimos de acuerdo. Vamos a una reunión extraordinaria para abundar en detalle, para que sea solamente para tratar ese punto.
Yo, desde que me dijeron, vamos a una reunión extraordinaria para abordar eso, dije, vamos a ir a perder tiempo. Ok. Pero como soy el secretario del presbiterio, convoqué a una reunión en los términos que me dijeron que se hiciese. Finalmente es parte de mi trabajo como secretario. Y sí, no me equivoqué. Fuimos a una reunión, viajamos de una ciudad a otra para tener la reunión, para ya perder más tiempo. ¿Por qué? Porque el acuerdo que se tomó en esa reunión extraordinaria solamente fue uno: que se nombre una comisión para que lo investigue y lo defina y nos presente una propuesta para la próxima reunión. ¿Sabe? Es por lo menos la tercera vez o más que se toma un acuerdo exactamente en esos términos. Entonces, cuando refiero a estructura, no es a eso. Se trata, sí, de equipar de forma continua la vida de la iglesia para desarrollar ministerios. Ese punto sí es importante porque se trata de movilizarlo. Ahora, aquí hay que combinar la estructura y los procesos de discipulado porque se trata de integrar al ministerio constantemente personas. Y sigo. ¿Evaluar cómo está cada uno de esos? Sí, por supuesto. Luego está la lámina que ya les mostré hace un momento de un proceso de discipulado, donde tenemos que integrar a las personas desde la plataforma donde están. Luego abundaremos un poquito más en esto. Luego, aspectos a considerar. La resistencia al cambio. ¿Va a haber una resistencia al cambio? Sí. Las personas no queremos cambiar. Esa es la realidad. Si no causa problemas, mejor déjalo así. En muchísimas de las ocasiones tampoco se trata de cambiar por cambiar. Hay que hacer cambios donde sean necesarios, sí, pero sí hay que asumir que hay una resistencia al cambio. Por ejemplo, entonces, para empezar, el liderazgo de la iglesia, otra vez vuelvo a ese tema, el liderazgo de la iglesia debe de estar involucrado. Mire, algunas ocasiones he trabajado con procesos de discipulado y algo que cuando me invitan le digo, oye, ¿tu pastor lo sabe? ¿Puedes, está enterado de esto? ¿Por qué no está aquí? Si el pastor y los ancianos de la iglesia o los directivos de la congregación no forman parte del proyecto, probablemente el proyecto no va a caminar. Ellos son los primeros que tienen que estar involucrados en todo esto. Si no están ellos involucrados, ¿puedes proveer las herramientas? Sí, y créame que lo hacemos con amor y creyendo que Dios es capaz de lograr cosas que nosotros no vemos. Pero de común, si no están involucrados, las posibilidades de generar los cambios necesarios van a ser más difíciles, en parte porque a algunos simple y llanamente no les interesa cambiar. Así es que tenemos que considerar que no solamente eso va a ocurrir, sino que debemos de buscar intencionalmente que ellos estén participando. Ahora, no esperen tampoco que el 100% de la iglesia va a estar dispuesto a hacer algunos cambios, pero no se detengan por una sola persona. Me acuerdo alguna vez, estaba yo empezando en el ministerio, terminé de estudiar, el presbiterio me mandó a una iglesia y al pastor que estaba ahí, de pronto dice, ¿sabes qué? Me empezó a platicar conmigo y me dice, ¿sabes qué? Vamos a proponerle a la iglesia hacer un segundo culto los domingos a las 9 hacemos un culto a las 9 de la mañana y luego el culto tradicional al mediodía. Así que sale, y él dijo que había que proponérselo a la iglesia y está bien, se le propuso a la iglesia. Y todo iba bastante bien en una reunión congregacional para eso, incluso que pensó que esa era la mejor forma de hacerlo. Y entonces pasó esto. Hubo una hermana que se levantó y dice, miren, dice, yo tengo 50 años de asistir el domingo al mediodía. No voy a cambiar mi rutina. Eso fue suficiente. No hubo culto al mediodía porque una sola persona dijo, simplemente no estoy dispuesta a cambiar mi rutina de vida. Pero nadie le pedía que cambiara su rutina. Ella podía seguir asistiendo al culto del mediodía. A veces nos detenemos
por personas que no están interesadas. Simplemente a veces no están interesadas o incluso son los que pueden tomar decisiones, pero incluso no están involucrados. Y eso incluye a veces a pastores, ancianos, ¿sabe? Diáconos, mucha gente que incluso a veces tiene la capacidad de tomar decisiones, pero realmente no está participando. Son importantes sus opiniones, es cierto, pero tiene que usted actuar a partir de ese grupo que está motivado y algo que es muy difícil, pero que es bastante real. Considere en los procesos que va a tener pérdidas. No todas las personas van a sumarse. Eventualmente algunos se van a ir. Pero si el proceso existe y hay una estructura que está integrando, sumando y desarrollando más discípulos que están siendo productivos, entonces no se preocupe. Porque si eso otro está funcionando, entonces cuando haya algunas pérdidas, ¿quiénes son los que generalmente van a irse? Aquellos que no están dispuestos a sumarse al ministerio. Aquellos que quieren mayormente algunos privilegios, pero no están dispuestos a ser partícipes del trabajo con otros creyentes. Esos son los que generalmente van a aislarse. Muy bien, ahora sí, tomamos unos minutos para dialogar y trataré de responder algunas de las preguntas que tienen. Sí, ahora sí, si tienen preguntas o comentarios, y si no, trataré de dar algunas respuestas. Hoy sí tengo que irme a las 9 porque tengo otra reunión planeada a las 9. Que tengo que atender a las 9, por favor. ¿Sí? Gonzalo, por favor. Buenas noches a todos, hermanos. Lo que acaba de mencionar, pastor, personas que tienen la capacidad de tomar decisiones, pero que no están involucradas o que no están directamente en el liderazgo. Eso lo vemos en distintas iglesias, distintas congregaciones. Tal vez personas con la capacidad económica. Pues es que el hermano es el que aporta. Tal vez hermanos con capacidad académica o con alguna capacidad de, digamos, de influencia en el medio. Con mucho carisma, ¿no? Etcétera, ¿no? Y muchas veces no están ellos de manera oficial en el liderazgo, pero influyen en las decisiones y a veces para bien, a veces para mal. A veces efectivamente apoyan, aportan, pero a veces estorban en ese proceso del desarrollo de las iglesias o de las congregaciones. Entonces, pues ahí tenemos que pues actuar con sabiduría, pedir la sabiduría de Dios y en un momento dado, como ya lo mencionaste también, podrán decir, ¿sabe qué? Pues si no me hacen caso, yo me voy, me cambio de iglesia y muchas veces tenemos que perder ese miedo a esa amenaza, ¿no? Y actuar conforme a la palabra de Dios y conforme a los planes de la propia iglesia. Es mi comentario. Sí, gracias, pastor. Lamentablemente, sí pasa eso, con mucha más frecuencia de lo que quisiésemos. Una parte del problema está en cómo la iglesia elige ancianos y diáconos. O sea, deberíamos como iglesias apegarnos a lo que la Biblia dice. Y no me refiero a Timoteo y demás acerca de los textos, sino déjeme irme un poquito más atrás. En el libro de los Hechos, cuando se plantea la sucesión de Judas, y después más adelante en la elección de los que van a atender las mesas, y que a veces les decimos que son los diáconos, ahí hay un par de elementos que son muy importantes. Por ejemplo, el primero de ellos, que es alguien que ha estado con nosotros desde el principio. Cuando a veces ponemos a una persona que recién acaba de llegar al templo, a veces es alguien que acaba de llegar y el hermano tiene muchas ganas y hay que ponerlo. ¿Y cómo es que lo vamos a limitar? Porque incluso de pronto el pastor se le ocurre decir, es que el hermano todavía no tiene 2 años de ser miembro de la iglesia y no falta que algún hermano sea, pero es que es el Espíritu de Dios el que lo está llamando. No, o sea, es que la Biblia dice que no debe ser un neófito. Y con todo respeto, pero a veces no solamente es que sea evangélico, sino conozca, si me permiten decirlo así, la cultura de la iglesia presbiteriana. Cuando no ponemos atención en esos detalles,
cuando no ponemos atención, en el caso de los llamados diáconos, en el capítulo 6, de que sean varones llenos del Espíritu Santo, ya nos estamos metiendo en líos. Porque estamos admitiendo que sean personas que no tienen la capacidad para ello. Ahora, de forma general, si los ancianos o los diáconos no participan activamente en ningún ministerio, no deberían de ser ancianos ni diáconos. Sencillo. Si no están participando activamente, y no estoy hablando de que sean el consejero de, porque esos son cargos que se otorgan dentro del propio consistorio, sino cuál es su función ministerial dentro de la iglesia. Es a partir de ahí el cómo se elige. Una de las presuposiciones que la iglesia presbiteriana tiene en su forma de gobierno es asumir que todos tenemos los mismos derechos y demás. Pero el esquema presbiterial que se utiliza es asumir que eso es así porque todos son discípulos, porque todos están sirviendo, porque todos están amando y trabajando por la obra. Pero si eso no es cierto, entonces estamos tomando decisiones a partir de una falacia porque son gente que no está involucrada. Entonces, el liderazgo de la iglesia debe de estar involucrado ministerialmente en alguna función. Si no está participando de la misión de la iglesia, entonces tampoco ni siquiera debería de tener ningún cargo de liderazgo. Y ahí sí, debería de aplicar incluso si me permite decirlo así, un proceso de censura, o que el pastor incluso debe ser capaz de hacerlo. Déjame decirlo, alguna vez me tocó. La iglesia eligió a un anciano de iglesia, una iglesia donde me tocó estar sirviendo, eligió a un anciano. A mí me constaba, y se lo mostré al consistorio, ¿sabes qué? Este hermano es un mentiroso y tiene estas y estas características. Para lograr algunas de las cosas que le convenían al ministerio donde él participaba, falsificaba documentos. Y si puedes falsificar documentos para una actividad de iglesia, pues ya mejor, ¿para qué lo voy a poner de anciano de iglesia? Así es que simple y llanamente me negué a instalarlo como anciano. ¿Valió eso que incluso el resto del consistorio se pusieran en contra y promovieran mi salida? Sí, sí significó eso. El presbiterio después tuvo que mandarme a promover una reunión congregacional para ver si contaba con el respaldo de la iglesia. Sí, sí ocurrió. ¿La iglesia votó a favor mío? Sí, como el 90%, 80, no es cierto, 80% a favor de que me quedara ratificando el ministerio en el que yo estaba. La directiva de mi presbiterio votó de todos modos o propuso en la siguiente reunión que yo fuese retirado y el presbiterio lo avaló. Sí, es cierto. ¿Sabe? Si tuviese que volver a hacerlo, lo volvería a hacer. Literalmente, si puedo decirlo así, medio me corrieron, aunque de forma elegante fue otra manera. Pero si eso es así, por causa del evangelio, está bien. Yo no dependo de la iglesia, yo dependo de Dios. Así es como hay que a veces, ni modo, hay que hacerlo. Y si te tienen que correr de la iglesia por hacer lo correcto, pues la Biblia dice, bienaventurados son, usted conoce el resto de eso. Pero pues hay que hacerlo. O sea, nosotros no dependemos de la iglesia. Un ministro de Jesucristo no depende de la iglesia, depende de su Señor. Entonces es algo que tenemos que hacer. Dios dirá y sabrá cómo y cuánto y si nos sostiene o no nos sostiene, pero nosotros deberíamos de depender todos del Señor. Entonces, ese liderazgo a veces simplemente son gente que algunas veces no deberían de estar. Ahora, si tiene alguna otra pregunta, sino para tratar de responder un par de preguntas por ahí que mis hermanos tenían, Luis Arturo y Francisco. Yo tengo un comentario, pastor. ¿Puedo hacer? Sí, por supuesto. Sí. De alguna manera he detectado, no solo en la iglesia,
sino en algunas otras áreas de oportunidad que somos, tengo que decir somos para no parecer pedante en ese sentido, porque también me sucede, pero somos muy reacios al cambio. Pero definitivamente cuando lo mencionaste hace un momento, el cambio, y bueno, yo creo que en ese punto hay que trabajar muchísimo, afectamos muchísimo a la iglesia. Y no con esto quiero decir que tengamos un cambio a lo, diríamos, de una manera improvisada o de algún tan actual, que hasta nos pudiéramos salir de nuestros libros de gobierno y esas cosas. No, pero sí la gente se siente en su área de confort, se siente bien y dice, es que hay que hacer esto, pero a la hora de la hora no. O sea, no quieres cambiar tu discurso, no quieres cambiar tu forma de dar el sermón, no quieres hacer una nueva estructura de canto, no quieres tratar a los... En fin, hay muchas cosas que hay que cambiar, pero no queremos. Y la gente, y con esto termino, las personas que se acercan o las que está uno buscando para ser nuevos discípulos, sienten que no se sienten, que no están a gusto, pero el estilo de liderazgo no hace cambio. Entonces, esas personas no tienen, honestamente, por qué quedarse en un lugar en donde no se sientan a gusto. Y sabemos que la modernidad exige muchas cosas, tanto tecnológicas como de conducta, como de forma de hablar, como de mil cosas. Y la segunda es que hemos perdido de vista el esquema que también está en la palabra de Dios, que debe ser un maestro, un discípulo y un aprendiz. Un maestro, un discípulo. Se cortó por ahí Se busca tener su discípulo y su aprendiz. Sí, claro. Sí, es parte de la mecánica en la que somos discípulos y aprendices simultáneos. O sea, somos maestros y discípulos simultáneamente, realmente, siempre. Siempre estamos en la necesidad de seguir aprendiendo. Muy bien. ¿Algún otro comentario, hermanos? Porque la pregunta son, ¿y cómo hacemos con esas iglesias que están lejos, donde los miembros de la iglesia están a veces lejos de la ciudad? Ahora, la tecnología hoy en día nos permite hacer esto que ahorita estamos haciendo. Parte del seguimiento, si me permiten decirlo así. Algo importantísimo para la vida de cualquier organización, y una iglesia forma parte de eso, como organismo, es estar preocupados los unos por los otros. Es probable que incluso, y ahí es donde tenemos que empezar a desarrollar elementos. O sea, no hay hoy en día, salvo que estés en una iglesia de 20 personas, si eres un pastor que está con una congregación de 20 personas y estás trabajando de tiempo completo para esa congregación, entonces sí, seguramente puedes darte todo el tiempo para atender personalmente a esas 20 personas. ¿Cuál es parte del problema y hacia dónde vamos? Normalmente la capacidad para poder atender, para que un pastor atienda más o menos una congregación, es un grupo de 40 gentes, cuando más. Y eso es para que se dedique de forma exclusiva a ello. Conozco varios proyectos donde las iglesias realmente contratan predicadores y dicen que contratan pastores, pero no es cierto. Contrataron a un predicador que va el domingo y el miércoles. Bueno, si lo que la iglesia contrató es un predicador que va el miércoles y el domingo, lo más probable es que la iglesia no va a caminar. Con todo respeto y con todo amor lo digo, pero la iglesia no va a caminar. Porque si mi esquema es el domingo y el miércoles, ese es un esquema para mantenimiento. O sea, yo puedo predicar el miércoles, puedo predicar el domingo, tal vez hasta tener un par de servicios el domingo, y eso, honestamente, no es un trabajo de tiempo completo. ¿Sabe? Si lo único que la iglesia hizo fue contratar un predicador,
para que cubra un par de necesidades, eso es lo que va a obtener. A veces no nos damos cuenta y creemos que incluso con eso ya cubrimos todas las necesidades. La verdad es que no es así. Ahora estoy pensando en un pastor que atiende a una congregación de 40 personas, porque esa es más o menos la capacidad que una persona podría para atender personalmente a 40 personas. Pero si estás en una iglesia que tiene 200 miembros o 100 miembros, lo que necesitas desarrollar es un equipo ministerial. Ahora, si el pastor que atiende, si el pastor está trabajando de tiempo completo para una congregación que tiene 40 personas y no la está atendiendo, quizás lo más conveniente es que cambies de pastor. ¿De modo? O sea, ¿para qué tienes a alguien pagándole tiempo completo para que haga las funciones de un predicador? Estamos perdiendo tiempo. No, eso no funciona. Estamos simplemente perdiendo tiempo y haciendo que la iglesia pierda oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son iglesias que necesitan ser atendidas de forma continua. Digo, si es una congregacioncita de 40 personas y el pastor está trabajando de tiempo completo, deberían de estar atendidos de manera personalizada. Porque así es, trabajando de tiempo completo. Si lo que estoy es en un esquema de que me contrataron de predicador, conozco muchas iglesias en la Ciudad de México que lo que hacen es contratar predicadores. Es decir, pastor, lo invitamos, las necesidades que necesitamos que usted cubra es el domingo y el miércoles. Y ya, lo que hicieron, y miren, no le podemos dar mucho. Lo que hicieron fue entonces contratar a un predicador. No se extrañen que las iglesias no están desarrollándose. Luego, ¿qué es lo que la iglesia sí puede hacer? Recordar que somos miembros de la iglesia todos, y todos los miembros de la iglesia somos ministros, no nada más el pastor. Hoy por la mañana, el hermano que nos ayuda a hacer la liturgia me dice, oye, pero es que no va a estar X y Y. Digo, no te preocupes. Para impartir la comunión mañana, no te preocupes. La Constitución de la Iglesia, una versión antigua, decía, ¿quiénes son los que imparten reparten los sacramentos? Primeramente, los oficiales de la Iglesia, los ancianos. Y si no están los ancianos, pues los diáconos. Y si no hay diáconos, cualquier miembro de buen testimonio. ¿Sabes? No son indispensables los ancianos. Hay hermanas, incluso, muy fieles a la iglesia, muy fieles al evangelio, que están sirviendo ampliamente. Ellas pueden perfectamente ser partícipes de repartir los sacramentos. No necesitas a los ancianos y diáconos. Los ancianos y diáconos no es su función primordial esa. Los ancianos y los diáconos, su función primordial es, para los diáconos, ejercer misericordia en la administración general de la iglesia, para los ancianos, la pastoral, la educación de la iglesia. Pero si tienes ancianos que no están funcionando en la pastoral, entonces tampoco deberían de ser ancianos, porque no están pastoreando. Sencillo, ¿no? Eso es lo que la Biblia enseña. Digo, no tengo que quebrarme la cabeza acerca de todo esto. ¿Cómo atenderlos? Desarrolla equipos ministeriales. ¿Cómo? El Ministerio de Recursos de la Iglesia. El Ministerio de Relaciones de la Iglesia. No se trata de repartir el boletín el domingo o de la celebración de los cumpleaños. Conozco hasta en mi presbiterio de pronto que el Ministerio de Relaciones cumpla con su ministerio. Pasa a darles la bienvenida y la celebración de cumpleaños. Eso es absurdo, eso es banal. ¿En qué consiste? En darle seguimiento a todas las personas de la iglesia. Algo que cada iglesia necesita es un equipo de hermanos, de hermanas que le den seguimiento, que desarrollen grupos de estudio como lo estamos teniendo ahorita. Mire, alguna vez los hermanos me decían, ay hermano, es que no tengo internet en casa. Ay hermana, ¿cuánto le cuesta? ¿Puede ponerle 30 pesos a su teléfono una vez a la semana? No, pues sí, hermano, pues haga eso.
una conexión por tiempo ilimitado, de verdad, y lo puedo decir porque yo a veces lo he hecho también, una conexión por 2 horas por tiempo ilimitado cuesta 30 pesos. Es lo mismo que se gastó en el taxi. Y ya solucionó su problema de internet, salvo que no haya red, por supuesto. Pero si tiene un dispositivo, un celular, puede perfectamente participar de un estudio sin ninguna limitante durante un par de horas por 30 pesos. No necesitas más. Son 30 pesos. Y si el hermano no tiene los 30 pesos, a lo mejor nosotros mismos le puedo poner, porque si lo haces a través de la aplicación, a ver, hermana, deme su número, yo le pongo los 30 pesos para que usted esté en la clase. La verdad es que se trata de que querramos. Nuestro hermano Joel, por aquí, creo que andaba todavía por aquí, inició un pequeño grupo de estudio de discipulado en línea. Tenía 15 alumnos en su primer clase. No sé cuántos ahorita tenga, pero está como en su tercera clase en este momento. ¿Se puede? Sí. ¿Cuántos? Gracias. ¿Puede hacerse? Sí, sí se puede hacer. Se trata de que seamos intencionales en esto. Déjame contarle nada más esto. A esta clase se inscribieron 80 personas. Hoy somos 28. ¿Sabe por qué no están aquí? Yo sé que cada uno tiene un argumento. La realidad es, no tienen el compromiso. Más allá de que tengan reunión de presbiterio, más allá. Es que si yo sé que tengo reunión de presbiterio, si yo sé que el viernes pasado es que era reunión de oración en la iglesia. Oye, pero no eres el único que está en la iglesia. Puedes hablar con tu consistorio y decirles, hermanos, miren, durante este viernes no voy a poder, atiéndanlo por favor ustedes, estoy tomando un curso. Hay formas de poderlo hacer si queremos. El seguimiento en la iglesia sí es posible y lo que se requiere es precisamente que se desarrollen equipos ministeriales para ello. Que llamen por teléfono, si no tienen celular, si no hay internet, hágale una llamada telefónica. Si puede hacerlo, ahí hay un equipo que puede visitar. Si están lejos, no es necesario que vayan hasta el templo. Mire, hoy estamos aquí reunidos. Mi hermano que está en Tijuana, quizás es de los que están geográficamente más lejos de mí en este momento. Creo que con 1 o 2 horas de diferencia en cuanto a los horarios. Y por el otro lado está Grimmer, por aquí lo veo también como con 1 o 2 horas de diferencia. ¿Y saben qué es lo que están haciendo? Simplemente hicieron el espacio para poder estar. Eso es todo. Asumieron un compromiso de estar en la clase y ya, eso es todo. Los demás estamos incluso más o menos en el horario del centro, pero mis hermanos están hasta con diferencias de horario. ¿Puede hacerse estudios en línea como este? Por supuesto. La mayor parte de los hermanos sabe hacerlo. La mayor parte. Y si se requiere ayuda, yo he escuchado a más de una abuela que sus nietos le ayudan a hacer la conexión. Así es que se puede hacer. Y durante la pandemia conocí hermanos que no tenían el dispositivo, pero alguien les donó un teléfono para que la hermana se pudiera conectar, ¿no? Digo, hay formas de solucionarlo. Pero el seguimiento, si no lo hacemos nosotros, simplemente se va perdiendo. Entonces, no todo el testimonio coincide precisamente en la vida en el templo. ¿En dónde es donde necesitamos testificar? Mis hermanos, por ejemplo. Por aquí estaba nuestro hermano Sergio, que vive en la Ciudad de México y no sé a qué distancia está del templo donde él vive. Pero no se trata de dar testimonio solamente ahí en la región donde está el templo. Mi esposa, durante estos años, de estos últimos 3 años, empezó a desarrollar un ministerio en la puerta de mi casa, en la puerta de la casa. Ahí es donde desarrolla el ministerio. Ahí atiende a indigentes que llegan ahí todos los días. Gente en situación de calle que viene por alimentos todos los días. Ella desarrolla ahí. No es en el templo,
No. Sin embargo, el testimonio cristiano se está desarrollando porque no todo tiene que ocurrir en el templo, sino que fuimos llamados a dar testimonio en donde quiera que estemos. Alguna vez, cuando no estaba en el ministerio, me acuerdo, mi último empleo formal después de que abandoné para estar en el ministerio, trabajaba para Sabritas. De la sucursal, me dio permiso de tener un estudio bíblico ahí en la sucursal. Así es que en la sucursal yo tenía un grupo de estudio. De hecho, tenía 2 grupos de estudio en la misma sucursal. Ahí pasaba yo la mitad del día o la mayor parte del día. Entonces, yo ahí tenía un par de grupos de estudio. Ahí en la sucursal. ¿Por qué? Pues ahí es donde Dios me permitió estar trabajando todos los días, pues ahí es donde daba testimonio, ¿no? Entonces, no todo tiene que ocurrir en el templo. ¿Sabe? Muchos de los hermanos, una hermana una vez estábamos en una charla y empezó a quejarse de que, es hermano, es que mire, yo quiero servir con los niños y no, ahí en el templo nada más, una vez al mes puedo dar clases. Y me acuerdo que estaba esa vez Ismael, un compañero de ministerio, trabajando, platicando con ella y empezó a preguntarle, hermana, ¿ahí donde usted vive hay niños? Sí, mira de ver un montón de niños. ¿Por qué no inicia un proyecto ahí? ¿Por qué tienes que ir a dar la clase al templo? Si hay muchísimos niños en la colonia donde tú vives. El ministerio cristiano no es mucho más que en el templo, pero tenemos que aprender a hacerlo y motivarlo y aprender a desarrollar ministerios con los demás. Déjame decirlo de una forma, en una sola frase. Tenemos que animar a los hermanos a que desarrollen, inventen, generen sus propios ministerios y no estar detenidos por la propia estructura. Si nos vamos a detener por la estructura, vamos a estar estancados ahí. Bien, hermanos, ya me dieron las 9 de la noche, o más de las 9. Pero bueno, discúlpeme porque ya me atrasé y debería de haber iniciado una reunión más. Espero que mis hermanos por ahí están esperándome todavía. Muchas gracias, pastor, por su tiempo. No, para servirles. Espero, si hay comentarios, puedo hacerlos de manera personal si gustan para no ocupar ya más tiempo en la reunión. Si tienen preguntas pueden escribirme y trataré de dar alguna respuesta, ¿sí? Pues oramos, ¿sí? Pastor Samuel, ¿nos puedes guiar en esta oración, por favor, para poder concluir este tiempo? Por favor. Padre nuestro, te damos gracias por tu bendición. Gracias por este tiempo que nos das. Oramos, Señor, para que tu nombre sea glorificado. Dios nuestro, guíanos, muéstranos cuál es el plan que tú tienes y permítenos seguir aprendiendo de ti y liderar a tu iglesia, Señor, sabiendo que estamos dirigiendo tu obra y solamente somos siervos tuyos para hacerlo. Guíanos, Señor, y pon tú, Señor, en cada líder, en cada pastor, el deseo de seguir creciendo y de desarrollar la obra a la que tú le has llamado. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén.